los huesos hasta el tútano, ¿verdad? Hasta los tútanos allá. El alma, el espíritu penetra en la palabra de Dios. Eso es grandioso, ¿no? O sea, y cambia, discierne los pensamientos del ser humano. Esa es la palabra. El poder de la palabra. Recuerda también que dice la palabra que la palabra es enviada. Dios envía su palabra, jamás vuelve vacía. En la calle esos políticos se cansan, bla, 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 y son, ¿verdad?, palabras vacías y que no hacen nada. Sin embargo, la palabra de Dios, el mismo Señor lo dice: yo envío mi palabra, ella va y hace lo que yo le mando a hacer y jamás vuelve vacía. Gloria al Señor. Amén. Ahí está la diferencia del poder, ¿no? Hay poder en la palabra del Señor. Entonces, a través de la palabra, entonces llega el mensaje de Dios a nosotros y nuestros corazones, entonces, entienden. A uno le toma más tiempo, otros se resisten, otros entienden, ven poder y se quieren dar tiempo ellos para primero voy a hacer esto, estas cosas, vivir, etc. Pero aún a veces la palabra cala el corazón de muchos que no se resisten. No se resistan. Cuando escucha la palabra de Dios, no se resista. Abandónese al poder de la palabra de Dios. Conozca a Cristo. Deje que la palabra de Dios actúe en sus vidas, que cambien nuestras vidas. Amén. Todos los que están aquí, que han pasado a formar parte de las filas del ejército de Cristo, de la grey de Cristo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es porque permitieron que la palabra trabajara sus vidas, sus corazones, sus mentes. Ahora puede haber resistencia, lógicamente. Algunos que se quedan así, algunos que van y terminan en algún momento lejano o temprano, volviendo a la presencia del Señor, ¿no? Creyendo. Y eso hace la palabra. Es grandioso. Nosotros la tenemos aquí a nuestra disposición. ¿Qué más? Entonces, cuando hablamos de santos, la santidad nuestra va a depender mucho de hasta dónde llega nuestra fe. Vamos a ver, hay cuatro, ¿verdad? Cuando hablamos de santidad, recuerda que hablamos, ¿verdad?, salvos, santos y siervos. Entonces, santos, agentes de la santidad. Empezamos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega el papel más importante, lo juega aquí el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Que vamos a las aguas del bautismo y emergemos como nuevas criaturas, morimos al pecado, es una simbología de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el bautismo, ¿verdad? Morimos al pecado, somos sepultados, y allá cuando salimos dejamos allá todos esos pecados que cometimos. No somos nuevas criaturas, salimos nuevecitos, sacando leche y cositas, sí, pero para ir creciendo en la palabra, ir creciendo y madurando en la vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa allí? Vivimos en qué entonces, en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Eso es fabuloso. Eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Hasta en esa forma, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, hace relación de nuestra salvación también, y a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo juega un rol importantísimo, digo aquí, ¿verdad? Porque Él está en nosotros cuando ya, ¿verdad?, salimos de las aguas del bautismo. En ese momento nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo pasa a nuestras vidas, a morar en nosotros. Que el mismo Cristo le dijo a sus discípulos en aquel entonces: es mejor que yo me vaya para yo enviar entonces el Consolador, al Espíritu Santo. Oye, el mismo Cristo le dice a ellos: pero maestro, ¿verdad?, que ellos querían tenerlo con Él. Entonces, la pregunta es: ¿fue mejor aquellos tiempos que ellos anduvieron con Cristo en persona, o nosotros que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, a Cristo? El Señor le dijo: es mejor que ustedes reciban entonces al Consolador. Bien, entonces, ¿qué otra? Tenemos la palabra de Dios, que ya la mencionamos, determinante. Usted tiene que empaparse, tiene que tocarla, leerla, verla, vivirla, soñarla, la palabra de Dios. Si hacemos eso, tenemos ya
¿verdad? Comenzamos a diferenciarnos de otros y nuestra vida espiritual comienza a crecer de una forma u otra. O sea, va a ir creciendo de una forma más, ¿verdad? Más poderosa, más fuerte, más rápida. Bien, entonces la fe. Recordemos la fe, la medida de la fe. La fe es, no es, creo, ¿verdad? Muchos pueden pensar que la fe, bueno, es para mostrar, bueno, o sea, sí, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es realmente es en las tribulaciones, por ejemplo, la fe no nos inhibe de pasar por tribulaciones. No importa a qué nivel de fe tengamos nosotros, ¿no? La fe está ahí, va creciendo, nosotros tenemos que hacer cosas para que crezca. Ya dijimos la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo está en nosotros, la palabra de Dios. El ayuno es muy bueno, otras disciplinas para crecimiento que les pueden ayudar bastante también, ¿no? Amén. El ayuno es bueno tratarlo, verlo, eso es muy bueno. El ayuno, recordemos también con respecto al ayuno, así rapidito, el ayuno no es para pedir cosas, no, el ayuno es para intimar con el Señor. Amén. El propósito básico del ayuno es ir a la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor. Ahora, recordemos que hacemos entonces el ayuno y la oración, la hacemos juntas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo de esta forma, nos ponemos donde el capitán nos ve. O sea, en el ayuno nos acercamos a Dios, intimamos más con Él. Hay una participación espiritual nuestra con relación al Señor. Recuerda, la oración también. La oración, ¿qué es la oración? Es ir a la presencia del Señor. Amén. Y en la presencia del Señor, porque Él nos pide a nosotros, Él no nos pide, o sea, nos llama a su presencia. Esa es parte de la oración. Por eso tenemos que estar orando. Usted levantó la mano, yo no veo bien para allá, porque no, ¿verdad? El reflejo no me dejaba ver. Eso es también la oración, ¿no? El Señor nos llama a su presencia. Entonces, la oración, el ayuno, esas cosas se ayudan mucho para... Y la palabra de Dios que es determinante, leer, la vida, predicar, enseñar, Él nos manda, ¿no? Tenemos ese otro mandamiento que es para todos también, aparte de para qué fuimos llamados primeramente, cuando hablamos de salvos, santos y siervos, fuimos llamados también para que todos, sin excepción, a predicar la palabra del Señor. A llevar el mensaje. Recuerden, predicar el Evangelio, estamos hablando. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio, a buscar almas para Cristo, ¿no? Como Él vino y buscó las almas para Él y Dios, y puso a sus, ¿verdad?, discípulos, etcétera, a buscar almas para Cristo también. A todos sin excepción, varones y hembras, estamos llamados. Ahora ya la predicación, ¿verdad?, diferente, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es parte de los dones de Él. Okay. Entonces la sangre de Cristo, en cuarto lugar, tenemos para la santidad. O sea, la sangre de Cristo es básica. ¿Qué ocurre con la sangre de Cristo? Que es la única forma que podemos llegar a la presencia de Dios. El sacrificio de Él derramó su vida, derramó su sangre en la cruz, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Nos lava, nos hace bebitos delante del Señor. Nos quita toda esa maldad que hubo en nosotros. Por eso llegamos nuevecitos a la presencia del Señor. La sangre es determinante. Sin derramamiento de sangre no es remisión de pecados, dice la palabra. ¿Y qué sangre? La de Cristo. Recuerden que en el antiguo pacto, la sangre de machos cabríos, animales, etc., realmente muchos creen que esa sangre salvaba. Esa sangre no salvaba, nunca salvó. Era una especie de, espérate, o sea, vivimos en un pacto diferente, en un momento diferente. Se hacían eso porque Dios también ordenó esas cosas. ¿Cómo hacer las cosas hasta vamos a decirlo, hasta que yo venga, en otras palabras, ¿verdad? Porque vino Cristo entonces. Esa es la sangre que termina los pecados. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Esa es la sangre que realmente nos salva. Esa es la sangre que realmente nos limpia, nos liberta, ¿verdad?, de todas las cosas malas por las que atravesamos en el mundo. La sangre de Cristo. Señores, Cristo por todos los lados. Véanlo por todos los lados. Ahí ven a Cristo, aquí abajo, por donde quiera, porque Él es realmente el Salvador. Y tenemos la costumbre de recibirlo, recibimos sí como nuestro Señor y Salvador, pero entonces a veces solo queremos dejarlo como Salvador. No, Cristo es Señor. ¿Qué implica señorío? ¿Qué implica ser Señor?
¿Qué, qué es el Señor para los que están debajo de él? El amo, ¿no es así? ¿Y qué pasa con los amos? Se obedecen. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién ordena? El amo. ¿Y cómo recibimos nosotros a Cristo? Como Señor. Gloria a Dios. Entonces Él pone las reglas y a Él es que hay que obedecer. No es que tú eres mi Salvador y mi Señor y ya, no. Es Señor. Señor, así mismo, entiéndanlo así. Por eso decimos siervos. Somos siervos de nuestro Señor. Gloria a Dios. Claro, en nuestra relación con el Señor, en nuestra vida cristiana, etcétera, se hace una relación también con el Señor. Y Cristo nos hace amigos de Él. Dice que es nuestro amigo. Recuerden que llamó a Abraham, al primero que le dijo, tú eres mi amigo, le dijo Abraham. ¿Se imagina que ahora mismo, como estamos aquí, Cristo viene y se sienta al lado de la hermana y dice, tú eres mi amiga? ¿Qué usted haría, hermana? Oh, santo. Eso es grandioso que el Señor lo dice. Y lo dice en la palabra, no sé de qué. Yo soy tu amigo. Así se convierte Cristo en amigo de nosotros también. Es nuestro, oye, tenemos al Padre Celestial, tenemos a Cristo, es nuestro hermano mayor, es el primero, el primogénito, ¿no? de Dios. Entonces no podemos ver de otra forma que no sea, o sea, sin Cristo no podemos ver nada. Sin Cristo no podemos plantear nada. No podemos hablar de la palabra ni de Dios sin Cristo. Cristo es todo. Todo. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Y yo creo que ustedes así lo hacen. Bien, entonces ya vimos las características básicas para esos tres llamados que nos hace el Señor, para ser salvos, para ser santos y ser siervos. Y dijimos ahorita también que fuimos llamados todos, inmediatamente pasamos a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de predicar el Evangelio. Nadie está excluido de eso, es un mandamiento y hay que hacerlo. Amén. Entonces, ahora también, recordemos que aparte de estas tres características principales y del Evangelio, entonces tenemos, recuerden, yo le dije, cuando salimos, que emergemos de las aguas del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ahí está dada la potestad de Dios para con nosotros de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Eso no lo entiende mucho. Usted vaya afuera y cualquiera dice, sí, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Tenemos que tener eso claro. Somos hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios, cumpliendo con lo que Dios manda que hagamos para ser hijos de Dios. Ahora, somos criaturas todos de Dios, lógicamente no Él nos hizo a todos. Tenemos todos en general el amor de Dios sin lugar a dudas. Tanto así que mandó a su hijo y su hijo aceptó y vino y murió por todos nosotros. Eso fue un acto de amor, eso no es otra cosa, es un acto de amor. ¿Verdad? Ahora bien, esa diferencia tenemos que tener, ¿no? En Juan, ustedes ven el Evangelio de Juan, ¿verdad? El primer capítulo, ahí ustedes van a encontrar eso también. Lo pueden ver ahí con bastante claridad. A los que, ¿verdad? A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, le dio la potestad, a los que lo recibieron, de ser llamados hijos de Dios. Bien, entonces, tenemos que recibimos el don del Espíritu Santo en ese momento. Y también recibimos los dones espirituales. Ese es otro favor de Dios para con nosotros. Es Amén. Como el Señor nos arma, pone herramientas. Allá tenemos a Cristo con nosotros, tenemos al Espíritu Santo y ya somos capaces de defendernos. ¿De quién? Del enemigo. Tengamos esto muy presente. Las huestes de maldad, la lucha de nosotros, del cristiano con las huestes de maldad, es aquí, es en la cabeza, el campo de batalla es la mente de nosotros. Y si no tenemos a Cristo, ¿podemos ganar esa batalla? No. ¿Podemos ganar la batalla sin Cristo? No. No. ¿A quién le temen los demonios y el diablo y toda esa gente? A Cristo. Gloria a Dios. Entonces, Cristo, ¿verdad? Cuando le aceptamos como tal, que pasamos a ser entonces de Él, tenemos más herramientas y más capacidad para defendernos. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Gloria Dios a Dios. está en nosotros. Santo es.
ya es diferente. Y cuando decimos que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, es buscando devorar a cristianos, a hijos, no es al mundo, el mundo le pertenece prácticamente, es hijos, esos son los que él busca que caigan. Okay. Entonces, ¿qué más recibimos? Entonces recibimos los dones. Cuando yo comencé dije, ¿a qué le llamó Cristo? Aquí también tenemos algo muy importante. Y esto hay que descubrirlo y esto hay que hacerlo. Conforme a la palabra. Amén. Cuando nacemos recibimos el don del Espíritu Santo y también recibimos dones espirituales. Puede ser uno o puede ser más de uno. A eso le llamó Cristo. Y eso hay que descubrirlo y hay que hacerlo. ¿Alguien me dice que es un don espiritual? Los dones son los que... ¿Juan? Cantar. Por ejemplo, mira, recibimos ese don. Usted no ve que hay, dentro del cuerpo de Cristo hay voces angelicales, voces... nosotros aquí como cantamos un poquito, es difícil, ¿verdad? Pero eso ayudó bastante. Dígame. También de De servir. servir los diáconos, los diaconisas, etcétera, de la predicación. Recordemos, establezcamos la diferencia entre predicar el evangelio y la predicación, ya, ¿verdad? Otra vez, hay esa diferencia, pero, ¿verdad? Ese tenemos que hacerlo, predicar. Entonces ahí quienes reciben el don de la predicación, en particular varones generalmente, pero ustedes también cuando salen, ustedes también predican la palabra. Amén. Y conozco hermanas bastante bien dotadas, ¿verdad? O sea, podemos decir, la hermana tiene el don de la predicación también. Gloria a Dios. De manera, ustedes se organizan y salen a hacer el trabajo, como hacemos los varones también. Gloria a Dios. Bien, entonces, ¿qué más? Dones hay muchísimos, ¿no? Dones espirituales, ¿por qué? Porque recuerde, recibimos el don del Espíritu y recibimos entonces los dones con los que el Señor quiere que usted trabaje en la iglesia. ¿No? Gloria a Dios. Entre los dones no se habla de diferencia. Usted tenemos el don ¿verdad? de querer limpiar, el don de esto y lo otro. Eso es tan importante como lo es cualquier otro don que ustedes consideren que es superior. No hay superioridad en los dones. De pastorado, nada, no, todo, el cuerpo de Cristo es uno, y la palabra lo dice clarito. Con respecto al cuerpo, ¿cómo viviríamos sin un brazo? Haría falta, ¿no? Estaríamos sin problemas, sin una piel, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo en ese sentido. Entonces tenemos ese otro, ¿verdad? Poder que tenemos que descubrir, y la idea es que se ejerza. Entiéndanlo, tenemos que descubrirlo y ejercerlo. Eso es básico, es mandamiento, cuando se va descubriendo, usted siente esa inclinación y siente el deseo de hacerlo y lo hace con gran amor y grande, ¿verdad? Etcétera. Entonces sí se va descubriendo. La iglesia y generalmente el liderazgo van detectando los dones de los miembros. No, mira, la hermana Juanita se ve buena para esto, que se ve. El hermano también es bueno para servir, es bueno. Me explico, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Eso ustedes tienen que descubrirlo, ¿eh? Perdón. Y es importante descubrirlo porque ustedes estamos mandados a ejercerlos. A eso fuimos llamados. Ustedes vieron que los primeros eran generales, ¿verdad? Ser salvos, santos, cielos. Estos son individuales. Esto el Señor puso en usted la voz para que le adore, la oración, para que le alabe. Entonces usted tiene que hacerlo. Cuando se descubre, eso repito, lo voy a repetir varias veces siempre, porque a veces en las congregaciones como que no se entienden, los hermanos no están siguiendo eso, ¿no? Y hay hermanos que viven y están en la iglesia por, años y no saben a qué les llamó el Señor todavía. No lo han descubierto, por lo tanto no lo están ejerciendo. O a veces lo están ejerciendo sin descubrirlo, pero lo hacen en todo caso. ¿No? Ya eso es bueno. Lo está haciendo. Pero la idea es descubrirlo. Y si lo descubre, pues mejor. Entonces ya usted lo hace
más se entrega, más, ¿sabes? Bueno, esto fue lo que mandó el Señor, pues vamos a hacerlo, ¿no? Esa es la idea. ¿Están de acuerdo con eso? Descubrir el don que tienen o los dones que el Señor les dio, ¿verdad? Y ejercerlo. Eso es básico del servicio, el trabajo. ¿Y eso es para qué? Eso es para organización, es para crecimiento y desarrollo de la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia, Cristo va a mandar a la iglesia lo que la iglesia necesita. Eso Amén. no lo duden, ¿eh? Gloria a Dios. Sí, sí. O sea, claro, la iglesia tiene que ir cumpliendo, ¿verdad? Ciertos parámetros, ir caminando de una forma, ¿verdad? Entonces, el Señor va enviando a la iglesia lo que necesita. Si necesitan un hermano que pueda aceptar, que tenga ciertas destrezas, de alguna forma va a llegar a la iglesia. Una hermana que aceptar también. Eso es criminal. Y partiendo del hecho de que la iglesia es de Cristo, partiendo del hecho de que la iglesia la fundó Cristo, partiendo del hecho de que Él hizo su iglesia, Él llamó y buscó a la gente para formar su iglesia, y la iglesia es de Cristo. No es de más nadie, ¿eh? Ni de fulanito, ni de fulanito, esos que andan por ahí haciendo cosas enormes, manifestaciones de que sé, y para acá, etcétera, unas demostraciones de yo no sé qué, que realmente tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Cristo. Donde no vemos a Cristo ni miremos, es mejor es alejar, ¿no? Esa es la idea. La iglesia es de Cristo, la fundó Él, y hoy es que la maneja, y viene a buscarla, ¿eh? Es el Amén. propósito de Cristo, es el propósito eterno de Dios, es la iglesia, ¿eh? Y la iglesia, eso es lo que significa, ¿no? Eclesia, ¿no? Es apartados del mundo, traídos del mundo para Cristo, esa es la iglesia. Nosotros, no es el templo, ¿no? Y como dijo bien el hermano, el templo tendríamos que es nuestro cuerpo para el Espíritu Santo también. Esa es la iglesia, Cristo que se encarga de su iglesia aún hoy y así será hasta el final. Porque el trabajo de Cristo es ya cuando todo se culmine, Cristo va a agarrar su iglesia, ¿verdad? Se va a glorificar en ella, va a subir y se la va a entregar al Padre para glorificar al Padre, que terminó todo lo que había que hacer. Él se entrega al Padre, se somete al Padre, el Padre se glorifica en Él, y entonces nosotros los que podemos perseverar y que estamos ahí en ese grupo de la iglesia, entonces también Cristo se va a glorificar en nosotros y nosotros en Cristo. Glorioso. Amén. Una promesa. ¿Le gusta esa promesa? Gloria a Dios. Pues hagamos lo necesario para que estar ahí, si no nos quedamos fuera. Vamos a hacer eso para entonces poder estar en ese momento cuando Cristo le entrega al Padre. Recuerda que el Padre le dio toda potestad. El Padre le dio toda potestad. Él lo dice, ¿no? Me ha sido dada toda potestad en los cielos, en la tierra, o sea, donde quiera. Cristo es el dueño, amo y Señor. Porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Qué precioso eso, qué grandioso. Amén. ¿No le parece grande a usted eso? Amén. Wow. Amén. Eso es glorioso, tener un Señor que realmente es Dios. Se compadece de nosotros, hace de todo. Ahora, bien, ¿qué fue puesto delante de Cristo también para que en ningún momento dijera que no, para que no se devolviera? Recuerden, estamos hablando del hombre, ¿eh? Cristo, hombre. Era un hombre que había ido, humano. Y cada fuetazo de eso lo sentía. Incluso, miren, hay un comentario, esto ¿verdad? Es un comentario que se hace al respecto, muchos lo han escrito, no lo digo 100% seguro, pero por lo menos lo voy a hacer. Inclusive, ¿ustedes recuerdan cuando a Cristo le dan a tomar algo? Que él pidió agua y le ponen algo más, y que él lo botó, que era como malo. Vinagre. Como plantean por ahí, ¿verdad? Bien. Lo que se supone que había era eso que contenía el líquido en ese momento, era una especie de analgésico. Era una planta, una cosa que servía como de analgésico, y que por eso Cristo lo rechazó. Repito, esto no es nada confirmado, ¿no? Pero ese comentario se ha escrito mucho a través de los tiempos, ¿no? Ha llegado un poco lejos. Bien. Pero eso es lo importante, ¿no?
que tenemos a Cristo. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe, repito, la fe no nos inhibe de las tribulaciones, etc. Hay hermanos que tienen, porque venga un hermano que tiene algunos problemas, que está sufriendo, padeciendo, usted no sale de uno. No cometamos el error de decir que es seguido a veces comentado, eso es porque está en pecado, hermano. Mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado juzgando, ¿verdad? Juzgando. ¿Recuerdan el ciego? Un cristiano puede estar pasando las mil y una, no, bueno, soporte, entonces hay que soportar. Pruebas hay que soportar. El Señor nos va refinando. Y salimos de una prueba, por fin, qué bueno, gracias Señor. Y entramos en una más fuerte todavía. Pinche de nuevo. Y seguimos así. Entonces eso es, si entendemos eso, entonces tendemos a ser menos debiluchos a veces, o protestamos menos. Y, nosotros como cristianos en nuestra vida tenemos que entender eso, tenemos que entender que vamos a padecer. El Señor lo dijo clarito, lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Y las tribulaciones, es más, la tribulación es parte de la vida del cristiano, porque es que el Señor tiene que... Bueno, por ejemplo, no lo tenemos en Cristo. Y usted tiene mayor sufrimiento y todo lo que pasó Cristo. Y nosotros, eso no es nada, vamos a serlo fuertes en ese sentido, a entender y a pedirle al Señor entonces en los casos de prueba que nos fortalezcan. Amén. Recuerden que también a Pedro le dijeron, mira, Satanás nos pidió, ¿verdad? Nos pidió Que lo removiera. Te vamos a remover, Te vamos a sacudir. Te vamos a sacudir, así que aguanta. Para que te mantengas firme, ¿verdad? Y, oye, nada es comparable a la gloria venidera que vamos a tener nosotros con eso. Aquí esto es bullshit. Yo recuerdo que mi mamá decía, es mejor feo aquí que bonito allá. Eso, con brazos, eso es tontería. Aquí adentro está el problema. Y cuando esto se muere, ¿qué dice la palabra? Vuelve al polvo de donde vino. Pero nosotros sí que tenemos que tener esa cuenta ahí, ¿verdad? Que Cristo la ve y wow. Buen siervo, adelante. Gloria a Dios. Usted recibe el galardón, ¿no? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué más? Como dice Pablo por ahí, por lo demás me está reservada la corona de gracia, ¿verdad? La que en algún momento, gracias a Dios, ¿verdad? Que en algún momento la va a recibir. Y no solamente él, sino todos los que aman la venida del Señor. Amén. Ni para coger impulso, ¿verdad? Vamos a servirle a Cristo, vamos a amar a Cristo, vamos a obedecerle, vamos a soportar, vamos a hacer todas esas cosas. Que lo que nos espera a nosotros en la gloria venidera es algo muy superior, muy grande, muy bueno, muy sublime, que solamente podríamos tener lo que sí podamos, ¿verdad? Hacer el trabajo de Cristo hasta su venida, que no se encuentre preparado para eso. Gloria a Dios. Que tengamos la seguridad cuando llegue, que Él nos llame y pasemos a formar parte de y recibir el galardón que tiene para todos nosotros. Gloria a Dios. El Señor les bendiga mucho. Amén, amén. Oh, gracias, Padre.